Profe, no está activado tu micrófono. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, hace rato solamente me, me veían, pero no me escuchaban. Bueno, es mejor que me escuchen y que vean mi pantalla. Bueno, nosotros el viernes pasado acabamos de terminar los cerramientos verticales, ¿verdad? Vimos todo, la clasificación de los cerramientos verticales, su proceso constructivo, sus funciones, según sus terminaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vimos revoque, pintura. Y ahora entonces nos vamos a abocarnos en el último capítulo ya de nuestro programa, que son los cerramientos horizontales, ¿verdad? Los cerramientos horizontales son obras en plano horizontal, inclinado o curvo como estamos viendo acá en pantalla, ¿verdad? Y con un objeto de cerrar horizontalmente un espacio, por decirlo así, ¿verdad? Y según la forma y la forma del cerramiento horizontal es la que determina la composición de los esfuerzos en sus núcleos. Pero básicamente, antes de entrar en eso, le quiero indicar un poco las partes componentes del cerramiento eh, horizontal, ¿verdad? Básicamente se tiene un núcleo resistente, que acá como se ve, ¿verdad? Constituye esta armadura de metálica. Este es el núcleo central, que es la parte resistente, ¿verdad? Acá se ve en primer plano, porque primero se hace siempre la estructura de la parte resistente del cerramiento horizontal, que este es una combinación prácticamente de horizontal y vertical también en este sentido. Bueno, como sea. Y acto seguido tiene otros dos componentes que son la parte superior o cubierta, ¿verdad? O como le llamaríamos las capas adicionales. Una de las capas adicionales entonces pueden ser superior e inferior. Acá se ve la capa superior y acá se vería la capa inferior, ¿verdad? Acá ya se ve prácticamente todo en su conjunto, ¿verdad? De esta obra interesante que constituye una obra del arquitecto Saad Hadid en Azerbaiyán, que está ubicado ahí por cerca de Ucrania, más o menos al sur de Rusia, ¿verdad? Bueno, le había dicho que era importante el tema de la forma para determinar la composición de los esfuerzos en sus núcleos. Ahora ya saben ya qué es lo que es el núcleo, ¿verdad? El núcleo es, ¿verdad?, la parte resistente del cerramiento horizontal. Y entonces, cuando tenemos esta forma curva, trabaja a la compresión, ¿verdad? Los curvos trabajan a la compresión, y cuando tenemos esta forma plana, horizontal o inclinada, trabaja la flexión, ¿verdad? Los planos inclinados, planos horizontales y verticales trabajan a la flexión, como se indica acá en la figura, la descomposición, ¿verdad? Y es importante tener en cuenta esta forma del comportamiento físico de las cerramientos horizontales de acuerdo a, a la forma del cerramiento en cuanto a la determinación de la composición de sus esfuerzos. Ahora, si nosotros miramos un poco ahora de acuerdo a sus soluciones constructivas, tenemos
que clasificarlo en dos formas, ¿verdad? Los cerramientos horizontales, que es, así como están indicadas acá las figuras, monolíticos y entramados. Los monolíticos, como saben ustedes, es de un solo cuerpo, macizo, generalmente es de hormigón armado, tiene la característica estructural de la hiperestaticidad, producida por la unión rígida entre sus partes. Trabajan por lo general en dos direcciones, transmiten la carga en dos direcciones. Y los entramados, su característica estructural es de transmitir la carga en una sola dirección. O sea que en los apoyos, ¿verdad? Directamente. Entonces, como ejemplo tenemos las vigas, ¿verdad? Que son resistentes en la parte estructural y generalmente por eso se los ubica en el sentido de la menor luz. Acá nuestro gráfico dice en el sentido de la luz, pero tendría que decir en el sentido de la menor luz, de la menor distancia entre apoyo, porque se apoya, como dice acá, en una sola dirección. Y son las vigas de madera, metal, etcétera, con un forjado entre ellos, ¿verdad? Que puede ser de madera, cerámico y hormigón armado. Forjado, vamos a ver un poco más adelante de qué se trata, pero también interesante, acá tenemos la clasificación en cuanto a su ubicación, ¿verdad? En cuanto a su ubicación, por ejemplo, tenemos exterior, que son las pérgolas, que son entramados sin cubierta, solo del núcleo de la parte resistente. Lo inclinado, que conocemos por lo general, ¿verdad? Constituyen los tejados en pendiente, suave, mediana, fuerte, etcétera, etcétera. Los planos, que son las azoteas y terrazas, ¿verdad? Ya sabemos que esto, de acuerdo a su accesibilidad, se clasifican en azoteas y terrazas, ¿verdad? Cuando son son solamente de techo, son azoteas, y cuando se pueden acceder se denominan terrazas. Curvos son las bóvedas y las cúpulas. Esto es, ¿verdad? Aquellos de acuerdo a su ubicación, ¿verdad? En el exterior, su clasificación. Internamente, los cerramientos horizontales pueden ser intermedios, que son los entrepisos, ¿verdad? Cuando tenemos un edificio de varias alturas, entonces entre piso y pisos, eso se llama entrepiso, ¿verdad? Y el otro es inferior, que van a ser los pisos isolares. Bueno, vamos a ir viendo eso en detalle más adelante, ¿verdad? Ahora vamos a mirar un poco lo que estábamos diciendo en cuanto a esta ubicación de acuerdo a su ubicación, ¿verdad? Dijimos el primero, que era exterior, que son las pérgolas, que son entramados sin cubierta y solo núcleo, como la obra acá del arquitecto Santiago Calatrava, un arquitecto español, ¿verdad? Esta es una obra que se hizo en Grecia. Después tenemos también acá a nivel local este pergolado, ¿verdad? Que es la obra de Teletón, ubicado en Lambaré, ¿verdad? Después, el otro ejemplo de exteriores son los inclinados, ¿verdad? Los tejados en pendiente suave y mediana fuerte, ¿verdad? De acuerdo a la pendiente. Y lo más significativo, así como demostramos la vez pasada cuando hablamos de los cerramientos en general, la obra del pabellón de Barcelona es la obra de Frank Lloyd Wright, ¿verdad? La Casa Robbie en Chicago, ¿verdad? Donde se ve los juegos, ¿verdad? Del juego de techo con juego de volúmenes, ¿verdad? Porque eso hay que tener en cuenta, de que generan volúmenes, generan también por su forma, por su textura, también genera color, generan una imagen del edificio, ¿verdad? Bueno, esto es
la composición, por lo general, de un terramiento, de un techo inclinado, tejado, y lo que estábamos hablando del forjado, ¿verdad? El forjado tiene una parte resistente, acá vamos en perspectiva, ¿verdad? Este es una cabreada, ¿verdad? Porque es digamos que está hecho, por ejemplo, en un techo de una iglesia, ¿verdad? La iglesia tiene grandes luces y generalmente, si ustedes ven las iglesias antiguas, no se utilizaba precisamente estructuras metálicas para salvar en forma de pórtico, ¿verdad? Sino se usaban las cabreadas de madera. Entonces, sobre esas cabreadas, en primer lugar que se construía, posteriormente se construía los cabios o las correas, ¿verdad? Y finalmente la tirantería. Bueno, a partir de ahí ya vienen los forjados que vienen a ser el machimbrado, o puede ser los tejuelones, etcétera, etcétera, y toda la parte de aislación hasta terminar con la cobertura que son los techos de tejas, ¿verdad? Esto es lo mismo que estábamos hablando, solamente que estamos viendo en un corte, ¿verdad? Que este es la cabreada, que es el sistema de pórtico cuando tenemos para construcciones de grandes luces, que es lo que nos corresponde en este semestre, en construcciones 2. Y como yo le dije como ejemplo, van a ver ustedes especialmente en las iglesias que fueron construidas todas del siglo pasado, ¿verdad? Y acá se puede notar bien que esta es la cabreada y sobre las cabreadas se apoya la contraviga o la correa, ¿verdad? Y sobre esta correa ya van los cabios o tirantes, ¿verdad? Y después el forjado, que como yo le dije, puede estar conformado por machimbrado, por tejuelas, por tejuelones, tejuelitas, alfajías, si van las tejuelas, y encima de esas alfajías, y lógicamente antes de colocar el sistema de cubierta o teja, están la parte de la aislación. Bueno. Seguimos. Como otro ejemplo bien significativo también es los planos y azoteas y terrazas, ¿verdad? Que son horizontales. Y la obra significativa que tenemos acá en imagen es la Villa Savoie de Poisson, París, Francia, del arquitecto Le Corbusier, del año 31, ¿verdad? Como ustedes ven, de forma pura, ¿verdad? Con líneas puras y el juego de volumen, y más bien es de forma cúbica, ¿verdad? Y siguiendo con nuestros ejemplos, tenemos los curvos, bóvedas y cúpulas, ¿verdad? Este parece un tatacuá, ¿verdad? Pero es una obra de Oscar Niemeyer, ¿verdad? Está en Brasilia, ¿verdad? Que es un Museo Nacional de Brasilia. Ahora un ejemplo local, tenemos acá el catenario en Lambaré del arquitecto Ramiro Meyer, que tiene también esta forma de bóveda, ¿verdad? Bóveda de ladrillo en forma de curva, en forma de arcos, ¿verdad? Y básicamente su sistema constructivo siempre abarca, como dijimos, los arcos, que vienen a ser en forma de pórtico, ¿verdad? En forma de arcos, y sobre estos arcos se rellenaban ya sea con cañas o con ladrillos, etcétera, etcétera, que sería lo forjado, y finalmente con cañas otra vez se hacían las cubiertas. Esto, digamos, como un ejemplo de las antiguas iglesias que tienen esta forma de bóveda, ¿verdad? Y como dijimos, acá es importante resaltar otra vez que la carga trabaja a la compresión, ¿verdad? Por eso que las antiguas iglesias, inclusive acá aparecían unos contrafuertes, eso porque sabía que esta carga de este arco pateaba, ¿verdad? Con una dirección inclinada en diagonal,
Entonces, para contrarrestar esa carga, entonces se hacían los contrafuertes. Bueno, seguimos. Y hablando interiormente, tenemos los entrepisos, ¿verdad? Los entrepisos. Pero antes de entrar un poco en los entrepisos, tendríamos que tener un poco en cuenta, ya que estamos mirando acá este sistema constructivo en forma de bóveda. Podríamos dar como ejemplo la Basílica de Caacupé, ¿verdad? Que yo creo que todos conocen, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones que le parecen a usted de los cerramientos horizontales exteriores? Uno, que lo fundamental es proteja el edificio, ¿verdad? Deben ser impermeables. ¿Por qué? Porque están expuestos al clima, ¿verdad? Entonces, deben ser impermeables, como así también resistentes a los agentes atmosféricos, ya sea viento y lluvia, ¿eh? Anoche no tuvimos una tormenta, ¿verdad? Para los que viven en la zona de Lambaré, Villa Elisa, sabrán que fue bastante brava y inclusive la iglesia de San Vicente fue la más afectada porque por ahí pasó un tornado y levantó todo su techo. Entonces tiene que ser resistente a los agentes atmosféricos, al viento, especialmente a la lluvia que viene con todo. Son livianos, deberían de ser livianos. Deberían ser livianos porque cuando mayor carga tiene, es mayor también su costo. Entonces deberían ser livianos y resistentes al fuego. Generan una imagen del edificio, así como habíamos hablado, como último punto de las funciones de los cerramientos horizontales del exterior. Generan una imagen del edificio que dan volumen, como ustedes ven, volumen, y esto con la terminación dan color, ¿verdad? Por su terminación, por su cubierta. Dijimos que ahora íbamos a ver un poco los interiores, los cerramientos horizontales, y nos detenemos a ver un poco lo que son los entrepisos, ¿verdad? Los entrepisos, una obra horizontal destinada a soportar carga por flexión, como habíamos visto al principio, ¿verdad? Viste que la estructura resistente siempre se coloca en el sentido de la menor luz, ¿verdad? No va a estar colocando en este sentido, ¿por qué? Porque a lo mejor en este sentido es mucho mayor si no es un entrepiso cuadrado, ¿verdad? Si no debe ser rectangular, entonces el lado menor es este, ¿verdad? Y se coloca en el sentido de la menor luz y tiene generalmente dos apoyos, ¿verdad? Y la economía está directamente relacionada a su propio peso, ¿verdad? Aquí internamente estamos viendo un entrepiso, ¿verdad? Con su estructura resistente, ¿verdad? Y el piso, que es, digamos, la otra característica que vamos a ver más adelante, que son de los cerramientos horizontales inferiores, ¿verdad? Y ya habíamos dicho ya la conformación de las partes de los entrepisos, ¿verdad? Parte resistente, núcleos y las capas adicionales, ¿verdad? Tiene un forro, tiene un laminado que puede ser de madera, etcétera, etcétera. Eso vamos a ir viendo como ejemplo acá. Acá tenemos un entrepiso sencillo, por ejemplo, ¿verdad? De madera, ¿verdad? Que se ve su estructura resistente, que vienen a ser tirantes, o puede ser también, si es de madera, lógicamente tiene que ser tirantes o vigas, ¿verdad? De acuerdo a la luz que deben salvar, ¿verdad? Repito que siempre se coloca la parte resistente hacia el sentido de la menor luz. Y tiene un recubrimiento o capas adicionales en la parte superior como en la parte inferior, ¿verdad? Entonces, en la parte superior tenemos acá un piso solado que puede ser en tablones, machimbrado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Otro ejemplo de entrepiso, siempre considerando que la estructura resistente podía ser madera o puede ser hierro, puede ser hormigón armado
etcétera, etcétera. Siempre empezado por ahí. Y el forjado podía estar conformado por una loseta de hormigón, ¿verdad? De hormigón armado, una loseta de hormigón armado, y encima se remata con un piso de mosaico o cualquier otro tipo de piso, ¿verdad? Cerámico o lo que sea, ¿verdad? Si tienen alguna duda, enseguida me interrumpen y vamos viendo, ¿verdad? Vamos a ir viendo diferentes ejemplos de cerramiento. Acá tenemos otro de cerramiento del tipo entrepiso. Acá tenemos otro ejemplo con otra variedad. Este ya es similar a un techo de teja con tejuelita, ¿verdad? Que siempre tiene su parte o su reestructura resistente, ¿verdad? La madera o tirante o viga, ¿verdad? Unas alfajías de 1 por 4 pulgadas, porque las maderas, las cuadrillas se dan siempre en pulgadas. Las alfajías son de 1 por 4, ¿verdad? Los tirantes saben que puede ser de 2 por 5, 2 por 6. Las vigas pueden ser de 4 por 7, 4 por 8. Así son, esas son las escuadrillas en pulgadas. Y lógicamente que la distancia de las alfajías está directamente relacionado con el largo de los ladrillos, ¿verdad? Que se colocan en forma de tizón. Se apoya directamente sobre las alfajías. Y sobre estos ladrillos o tejuelas se colocan el piso finalmente, ¿verdad? Esto es la misma cosa, solamente que es haciendo un corte. Bueno, una variedad de eso sería siempre, esto es la estructura resistente, y esto tiene un entablonado, un machimbrado de 1 pulgada por 6, que generalmente son maderas duras, son de lapacho, ¿verdad? Y encima tiene un contrapiso y al final siempre se termina con la parte de cubierta, ¿verdad? Superior, que viene a ser un piso cualquiera. Bueno, ya entrando con otros ejemplos, estamos viendo, por ejemplo, creo que nosotros ya habíamos visto ya en la parte de estructura, la losa nervurada, ¿verdad? Que lo que se hace siempre en la losa nervurada es alivianar y economizar también la parte de hormigón. Entonces, parte de la masa del hormigón, ¿verdad? Parte de la masa del hormigón, se utiliza estos ladrillos huecos. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es alivianar, porque también acá en la jerga popular también le llaman losa alivianada, ¿verdad? Tiene ya sea de ladrillo hueco o de ladrillo común. Entonces se ponen cada tanto lógicamente sobre un encofrado. Previamente se hace un encofrado de madera, ¿verdad? Los puntales que ya vimos todas en las clases pasadas, ¿verdad? El entablonado mesa, y encima de ese entablonado mesa se va colocando los ladrillos en primer lugar con una separación de acuerdo a los cálculos, y se colocan las varillas que son de la parte de la estructura resistente, y posteriormente se hace el cargamento del hormigón, ¿verdad? Eso viene a ser entonces el caso de las losas nervuradas, ¿verdad? Muy bien. Se pueden armar en dos direcciones. Y otra que es totalmente prefabricadas y con viguetas de ladrillo armado. Esta en realidad que nosotros no tenemos en nuestro país, pero acá en la región, ¿verdad? En la región acá en Sudamérica sí existe. Entonces, pero es básicamente similar a la losa Rat, o a la losa Garelli, en que está constituido por el ladrillo sapo y las viguetas, solamente que a diferencia de que si uno hace esa construcción de ese tipo, la contratación se hace de vigueta por un lado, que ya viene a ser la parte resistente,
los ladrillos sapo que te traen también, que vienen a ser la parte de entramado, ¿verdad? Y las varillas que ya queda a cargo del constructor, que se hace como una losa encima. Ese es el procedimiento de la losa Garelli o sistema estructural Garelli o de la losa RAP. Acá nosotros tenemos como entrepiso este ejemplo interesante, no precisa ningún encofrado, ¿verdad? Sí, es del tipo, digamos, prefabricado y se fabrica in situ, se fabrica en la obra misma, ¿verdad? Como ustedes ven acá, aunque un poco más, tenemos el ladrillo sapo y entre esas ranuras, en la parte inferior del ladrillo sapo se van las armaduras principales, las armaduras, digamos, de resistencia, ¿verdad? Y en los otros canales se van colocando las otras armaduras también, que son más bien armaduras de distribución. Estas son las dimensiones aproximadas del ladrillo sapo que tienen de 15 a 20 de ancho por 20 a 30 de largo, y la altura es de 10 a 15 centímetros. Y su proceso constructivo es muy sencillo. Como dice acá, primero, para formar la vigueta se prepara en la superficie, o sea, al pie de la obra, sobre un tablón levemente curvado. Acá se ve como se le tiene que dar una pequeña curva de 3%, es decir, 1 centímetro cada 3 metros, ¿verdad? Si tenemos 6 metros, entonces, ¿cuánto vamos a tener? 2 centímetros, entonces esa curvatura. Ese es a los efectos que al colocarse siempre tiene una pequeña deformación, entonces por flexión, esto acá es justamente lo que estábamos diciendo al principio, esto trabaja la flexión, entonces se endereza, ¿verdad? No queda como una hamaca, porque al trabajar en la flexión y se deforma, entonces va a quedar como una hamaca. Entonces por ese motivo se le da esta pequeña flecha al pie de la obra sobre el tablón. Segundo punto, se alinean los bloques sobre el tablón hasta llegar al largo necesario entre apoyo, ¿verdad? Eso ya de acuerdo a las dimensiones del local que tiene que cubrir, ¿verdad? Entonces se van colocando de entero, ¿verdad? Y ya se van colocando también las varillas, ¿verdad? En las ranuras, como habíamos dicho en los canales inferiores, las varillas de resistencia en la superior, el hierro de unión, lo que verán sobresalir en la cabecera. Esto sobresale aproximadamente entre 30 a 40 centímetros en cada cabecera, ¿verdad? Esto es justamente para enganchar o amurar o arrostrar, ya sea en una viga cadena o entre unión entre otro sistema estructural que se encuentra al lado, ¿verdad? Que vamos a ver como ejemplo más adelante. Se llenan las ranuras y junta de los bloques con un mortero de 1-2, cemento y arena, ligeramente fluido para asegurarse la adherencia con el hierro y el ladrillo. Cuando se concluye la primera vigueta, ¿verdad? La segunda vigueta se coloca encima, pero antes de colocar, se coloca, digamos, sobre esta primera hilada, se coloca una capa de arena para que no se junte, ¿verdad? La segunda hilada, porque después se levanta y se va colocando uno al lado otro ya cuando se llega a la altura del techo, ¿verdad? Entonces, esto simplemente es una forma para ir encimando, ¿verdad?, al pie de la obra. Bueno, la primera vigueta se inicia con un ladrillo, como dijimos, y la siguiente es con medio ladrillos. Perfecto. Bueno, esto visto, lo que estábamos diciendo, como un corte, ya colocando ya las viguetas, ya uno al lado del otro, ¿verdad? Un corte transversal. Y ese espacio que existe entre los dos ladrillos sapos viene a ser que se rellena con hormigón, ¿verdad? Y que tienen esta estructura, o mejor dicho, tienen estas varillas. Estas son las varillas de resistencia, ¿verdad? Y acá se rellena hormigón y en las ranuras superiores se van colocando otras varillas, pero de menor porte, digamos. O sea, acá, por ejemplo, podrían ir
varillas de 8, del 10, del 12 inclusive. Y acá irían las varillas del 6, ¿verdad? Que son las de distribución. Entonces, esta parte rayada que ustedes ven es donde se rellena con hormigón, ¿verdad? Y es el mismo principio de lo que habíamos visto de la losa RAT, con la diferencia que la losa RAT, como yo le dije, ya te traen todos los dinteles, ¿verdad? Los dinteles ya te traen, o las viguetas ya te traen ya de acuerdo a las dimensiones que uno le va solicitando, y aparte te traen los ladrillos. Entonces ya queda a cargo de uno eh, colocar primero las viguetas, y encima las viguetas que tiene, las viguetas tienen unas orejas, y sobre esas orejas se van colocando estos ladrillos sapos, y posteriormente se cubre con un pequeño, una losita de hormigón de 5 a 7 centímetros, y ya está. Así es sencillo, es rápido y no necesita encofrado, y es muy, muy útil. Bueno, esto es lo que yo le estaba diciendo, para qué sirven esas salientes, esos bigotes de las viguetas, ¿verdad? De las viguetas prefabricadas. ¿Para qué? Para unirse, por ejemplo, acá sobre un muro de 30, lógicamente. No puede ser un muro de 15, porque este tiene una carga portante. Entonces tiene que ser un muro, digamos, de mínimamente de espesor de 30, ¿verdad? Entonces, tiene que sobresalir acá 7 centímetros por lo menos en los apoyos, y en el medio entonces se carga hormigón. O este otro ejemplo que es prácticamente en la terminación, ¿verdad? Donde se termina con una viga de hormigón, con una viga cadena, ¿verdad? Lógicamente que la vigueta prefabricada tiene un apoyo de 7 centímetros, y el resto ya se cubre con la viga cadena. En cuanto al apoyo, se recomienda este puntal cuando tenemos una distancia mayor a 3 metros entre apoyos, ¿verdad? Esta es la vigueta, por esa deformación que dijimos. Por más que nosotros ya le dimos ya al pie de la obra una pequeña inclinación, una pequeña flecha, que dijimos que era el 3%, ¿verdad? Pero se recomienda, pasando los 3 metros, ¿verdad?, de colocar estos puntales. Bueno, esto es cuando se coloca directamente por una viga, directamente esta vigueta, y este es un encofrado de la viga, y se arriostra la vigueta a la viga de hormigón. Bueno, un tema muy interesante es la servidumbre de instalaciones. Esto va para todo, ¿verdad? Especialmente para los entrepisos y para los techos. ¿Y qué son los servidumbre de instalaciones? Son los diferentes tipos de instalaciones que generalmente van en las construcciones, ¿verdad? Y los entrepisos llevan incorporados, como los muros también, gran cantidad de instalaciones, y cada una de ellas con exigencias diferentes. Acá, por ejemplo, nosotros vemos en pantalla que las instalaciones van colgadas, ¿verdad? Colgadas del techo. ¿Por qué? Porque estas son instalaciones del sistema de aire acondicionado, ¿verdad? Todo el sistema de aire acondicionado, como sus secciones son bastante considerables, entonces no fue recomendado entonces que forme parte del espesor del entrepiso o del techo. Entonces van colgadas, ¿verdad? Y esta ya es el aparato que insufla el aire frío, ¿verdad? Que deben estar el aire frío de salida, y tiene que tener otra parte de otras rendijas también que incorpora el aire caliente. O sea que tiene que haber salida y retorno. Así funciona el sistema de aire acondicionado cuando es sistema de aire acondicionado central. Bueno, entonces dijimos que estas instalaciones pueden ser incorporadas en su núcleo
o masa, por ejemplo, la instalación eléctrica es totalmente factible incorporar en su núcleo masa, como habíamos visto ya en clases anteriores, donde que antes del cargado del hormigón, por ejemplo, si tenemos un entrepiso de hormigón, antes de cargar el hormigón, el electricista viene a colocar todas las cañerías con las, con las bocas de salida, especialmente las bocas luminarias, ¿verdad? Que son las cajas. Bueno, y después es de acuerdo también a la estética que quiera el arquitecto, ¿verdad? Porque de repente, si es de los arquitectos brutalistas o constructivistas, generalmente prefieren tener todas las instalaciones a la vista. Estas, por ejemplo, son instalaciones eléctricas, pero igual no van embutido dentro de la masa del entrepiso, sino que va directamente adosado. Adosado quiere decir que está pegado, ¿verdad? Pegado a la parte inferior del entrepiso. Bueno, entonces dice acá, en función al tipo de la instalación, esta ocupará mayor o menor espacio en los entrepisos y de allí derivará el procedimiento para su incorporación o alojamiento, dependiente siempre del tipo de entrepiso, o sea, de su composición. Porque los que son de forjado, así como vimos de las viguetas prefabricadas, esa, por ejemplo, no se puede incorporar dentro de su masa las cañerías, porque estaríamos rompiendo todo, porque es hueco por el diante, ¿verdad? Entonces, dice acá, dependiendo entonces de la forma en que se incorpore a la masa de los forjados, por tanto, irán adosados. A lo mejor esto fue justamente un entrepiso en base de viguetas, ¿verdad? De las viguetas prefabricadas, como habíamos dicho, de tipo forjado, y entonces van incorporadas en forma de adosado. O se le coloca, si se le quiere tapar, entonces tiene que tener un cielo raso. Entonces con cielo raso se va tapando todas las cañerías y solamente estarían quedando las bocas de iluminación y las bocas del aire acondicionado, si se quiere ocultar. Bueno, esto es la parte de cerramiento horizontal de entrepiso. Ahora vamos a mirar un poco los pisos. Los pisos era la otra parte que dijimos, ¿verdad? De acuerdo a su ubicación, que son los que se encuentran en la parte inferior. Como dice su nombre, son lo que estamos pisando siempre, ¿verdad? Los cerramientos horizontales inferiores, caracterizados por ser plano, de apoyo principal, los pisos pueden estar en el interior de la obra o expuestos a la intemperie. Ahora hay diferentes tipos de pisos, de cubierta, pero básicamente siempre está compuesto de esta forma, ¿verdad? Bueno, si nuestro piso está sobre terreno natural, lógicamente esto tiene que tener un tratamiento antes de hacer el piso. ¿Cuál es el tratamiento del terreno natural? Es la de apisonarla. Después generalmente se suele regar para que se acomode la tierra, ¿verdad? En el interior, por ejemplo, ustedes ven que el piso de los ranchos campesinos no tienen piso de baldosa ni nada, mucho menos, sino son de tierra apisonada. Y este procedimiento, apisonar, mojar, apisonar hasta que quede duro como una piedra. Encima de eso se coloca el contrapiso, que tiene una función también que generalmente es la que está indicando los rebajes. Por eso es importante el contrapiso, porque generalmente después ya se remata con el mortero de colocación o la aislación, ¿verdad? Esta aislación puede ser hidrófuga y el mortero de colocación del piso en sí, ¿verdad? Pues, pueden ser también en forma de mortero, como puede ser una carpeta. Eso vamos a ir viendo de acuerdo al tipo, porque depende mucho del tipo de cobertura final, ¿verdad? Pero básicamente es esto, ¿verdad? Si es un entrepiso, viene a ser
la losa de hormigón armado generalmente es lo que hace la parte de terreno natural, ¿verdad? Que es la parte dura. Y generalmente encima de eso se hace un pequeño contrapiso donde se determina los desniveles justamente para el escurrimiento de agua. Eso es muy importante, por ejemplo, para el caso de los baños, por el tema del desagüe, ¿verdad? El desagüe que tiene que tener una rejilla de piso y tiene que escurrirse el agua del baño, como así también es importante en los techos para el tema del desagüe pluvial. Y después, como yo le dije, dependiendo ya del tipo de piso, este es un piso cerámico, entonces el piso cerámico necesita encima del contrapiso se hace una carpeta. Una carpeta viene a ser como si fuese un revoque, pero en horizontal, ¿verdad? Tiene aproximadamente un espesor de 2 centímetros y encima de eso, de esa carpeta, si nuestro piso, a colocar el piso cerámico, se va colocando el adhesivo, ¿verdad? Que tiene diferentes nombres de acuerdo a la marca en el mercado. Bueno, vamos a ir viendo otros ejemplos, ¿verdad? Profe, ¿Sí? tengo una duda. ¿Y esa película de polietileno para qué es? Bueno, esto es porque generalmente es para evitar si es una zona de mucha humedad, ¿verdad? Si hay una zona de mucha humedad, entonces se tiene que aislar encima de la carpeta para que eso no suba la humedad también por el piso, sino también la humedad, como ustedes saben, sube también por de abajo para arriba. Esa es la función, es una aislación hidrófuga, ¿verdad? ¿Está? Sí, profe, gracias. Bueno, antes de entrar en los pisos, en los diferentes pisos, antes de entrar en el piso granito, que todos conocen, hay también pisos naturales que son, por ejemplo, los pisos de piedra, por ejemplo. Muy utilizado fue, por ejemplo, ustedes ya no van a ver, a lo mejor lo que están más hacia las zonas suburbanas, los empedrados. Los empedrados son pisos de piedra, ¿verdad? Son solados de piedra. Los empedrados están hechos de pétreo, ¿verdad? Entonces sirven para las calles, ¿verdad? Históricamente hasta los romanos utilizaban los pisos de piedra en sus calles. Si uno va y visita el foro romano, hasta inclusive están todavía las marcas de los carros romanos en esos pisos de piedra. O sea, que son pisos eternos, ¿verdad? No necesita mantenimiento, pero eso sí, hay que hacerlo bien. Y generalmente el empedrado, como un piso de piedra cualquiera, se hace sobre un lecho de arena lavada, ¿verdad? Primero, lógicamente, que el terreno siempre tiene que estar compactado, como dice acá, tierra compactada, lecho de arena y encima el picapiedra va colocando el empedrado o adoquines, lo que se usa más en construcciones domésticas, ¿verdad? Que no son construcciones viales, porque los empedrados son generalmente construcciones viales. Entonces, las construcciones domésticas para una entrada vehicular son los adoquines de piedra. Y los adoquines de piedra se colocan primero, como dijimos, sobre el suelo natural, pero esta tiene que estar bien preparada, bien compactada, y encima hay un lecho de arena lavada, ¿verdad? De cierto espesor, y encima se van colocando los adoquines, ¿verdad? Que tienen una forma ya regular. Y una vez terminado la colocación de los adoquines, entre las rendijas se va colocando en seco la mezcla de arena y cemento, ¿verdad? En una proporción de 1:3. Entonces, el personal con una escoba va esparciendo ese compuesto de arena con cemento en seco en las rendijas de los adoquines de piedra. Y después esto se moja un poco, tal es así que
en 24 horas, eso ya queda totalmente adherido, ¿verdad? Ese es el procedimiento constructivo de los adoquines de piedra. Ahora lo que estamos viendo en pantalla es el procedimiento de un piso reconstituido, o sea que son generalmente el granito reconstituido, ¿verdad? Este ya es un granito ya todo listo y todo hecho, no necesita pulido y tiene esta forma de ranura que generalmente se encuentra también en las veredas, ustedes habrán visto, o también en las cocheras, ¿verdad? Y sobre la tierra compactada se hace el contrapiso, ¿verdad? Acá hice el contrapiso de hormigón armado porque lógicamente que va, si es para entrada de garaje, entonces necesita de ser bien rígido por la carga que va a recibir. Acá inclusive después dice que encima del contrapiso se hace un espesor de 5 centímetros, eso generalmente ya no hace falta. Lo que sí, que ya se coloca las baldosas de granito reconstituido con mortero de base, ¿verdad? Ahora, el granito reconstituido interior tiene otro procedimiento. El que vimos anteriormente ya es un granito todo pulido, ¿verdad? Generalmente el granito reconstituido estándar, como dice pulido, tiene el mismo procedimiento con la diferencia de que una vez colocado todo el granito, ¿verdad? Reconstituido, que está compuesto por granulometría de diferentes tamaños, como se observa acá, esto después se pastina todas las rendijas, ¿verdad? Y generalmente la pastina es cemento con colorante, ¿verdad? Entonces ya también se compra en la, en la casa de sanitario y esto se va esparciendo con el palo repasador. La pastina es líquida, entonces se va esparciendo entonces de tal manera que entran todas las rendijas. Una vez que esto se terminó, entra el pulidor, que viene a ser un personaje que viene con una máquina para pulir, para que quede, saca toda la parte áspera y deja brilloso, ¿verdad? Entonces se hace el pulido y queda esto como un espejo. Ese es el caso del granito reconstituido pulido. El caso de la cerámica común, acá hice con tratamiento de silicona, es justamente porque las cerámicas necesitan de esa protección porque no son resistentes a la abrasión, o sea, al desgaste, y requiere una protección. Y por eso que después de terminar, la diferencia también está que la colocación de la cerámica común o esmaltada, que vamos a ver más adelante, es siempre sobre una carpeta, ¿verdad? Contrapiso, carpeta, y se coloca los cerámicos, ¿verdad? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que en un local se va primero colocando en las esquinas las guías, ¿verdad? Se tira un hilo y eso sirve justamente para la parte de alineamiento, ¿verdad? Alineamiento y nivelación, ¿verdad? Bueno, y lógicamente después esto se va pastinando, todo se llena todas las rendijas. Y como terminación es que se le coloca la silicona justamente para su protección, para el desgaste. Lo que acá nosotros no tenemos, no tengo acá en pantalla, pero es muy utilizada, más todavía en las casas de clase media, son los pisos calcáreos. Los pisos calcáreos están hechos, no es que tenga cal, no, está hecho básicamente de cemento y arena también, y se van prensando eso en baldosa y eso después se lleva al pie de la obra. Hay que tener mucho cuidado porque se quiebra fácilmente porque está todavía sin fraguarse. Entonces eso se lleva a la obra y sobre el contrapiso sí se va colocando, así como dijimos, en la esquina las guías, el hilo, y después se van acomodando dentro de esa guía con hilo, se va acomodando cada baldosa del baldosa calcárea, ¿verdad? Y el pisero va golpeando eso con la punta de su cuchara, porque a la par que va colocando el mortero de base o mortero de asiento, generalmente se coloca ese mortero ahí en el centro de la baldosa.
de tal manera que al golpear, entonces prácticamente ese mortero de asiento se va esparciendo y se va llenando toda esta parte, la parte perimetral. Esa es la forma de ir colocando tanto el piso granito reconstituido como estos baldosas calcáreas. Bueno, y después la cerámica esmaltada es similar a la de piso calcáreo, ¿verdad? Perdón, a la cerámica esmaltada es igual que la cerámica que habíamos visto, que van sobre una carpeta. No hace falta repetir. Ya tomo un poco de agua, pues. Ahora, la ventaja de la cerámica esmaltada es la variedad de diseño que tiene y la duración también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por su forma de fabricación ya está vitrificado y tiene un esmalte, entonces que es resistente y tiene diferentes formas, ¿verdad? Diferentes medidas, como se ve acá, ¿verdad? Acá están superpuestos nomás. Y acá es ya con la colocación en forma de damero, ¿verdad? Muy utilizada, por ejemplo, en los baños. ¿Por qué? Porque es también impermeable, ¿verdad? Y este es otro tipo de piso que son también de las tejuelas cerámicas. También se podía usar los pisos de ladrillo, pero el piso de ladrillo común no anda porque se desgasta muy rápidamente. Primero lo que le agarra el moho, se enmohece todo, tiene un color verde y después se va desgastando. Entonces, la tejuela cerámica, que es más bien es más resistente que el piso común. O de lo contrario, ya hay que si el propietario les pide que hagan su piso de ladrillo, ¿verdad? Porque se trata, por ejemplo, de una arquitectura colonial o lo que sea, entonces tendrían que usar ya entonces pisos prensados, que son resistentes ya a la abrasión y al desgaste. Y la colocación también es similar, creo que ya habíamos visto ya en el caso de los calcáreos, ¿verdad? Es similar su proceso de colocación. El porcelanato, sí que es un piso que muy utilizado ahora, es muy costoso, sale muy caro, ¿verdad? Pero tiene una terminación espectacular y es muy bello, muy bonito, es muy resplandeciente. En síntesis, el sistema de porcelanato es similar acá no hay ningún pulido que hacer, ¿verdad? Acá lo único que puede competir con es un piso de granito reconstituido o granito natural, ¿verdad? Pero aún así yo creo que el porcelanato le gana lejos por la terminación, porque tiene esta forma espejada, digamos, con tipo un espejo, pero eso sí, solamente sirve para interiores, ¿verdad? Su procedimiento de colocación similar al piso de granito reconstituido que ya habíamos visto. Y le está diciendo que solamente sirve para interiores por su constitución tampoco, y tiene un espesor muy fino, no sirve para usar en las cocheras, por ejemplo, ¿verdad? Les van a romper enseguida. Queda muy lindo en la cochera, pero después pasa 1, 2, 3 veces por ahí el vehículo. Ahora, si tiene una camioneta, así que peor, enseguida donde pasa la huella o las cubiertas, ya va a quebrar este piso de porcelanato. Es frágil, no sirve, solamente sirve para interiores. Y por último tenemos el piso parquet. El piso parquet o el piso de madera, que anteriormente no se usaban para su colocación, se utilizaba, después de hacer el contrapiso, se hace la carpeta y se adhería el piso
son tablillas, ¿verdad? Con un adhesivo. Antes en vez del adhesivo se colocaba sobre asfalto caliente, ¿verdad? Ahora existen adhesivos que sirven para, que aparte de ser impermeables, también sirven para fijar el piso parquet. Esta es una forma de bastón roto, creo que se llama, ¿verdad? Es la forma clásica de colocación del parquet, ¿verdad? La figura que vemos acá dice flotante. ¿Por qué? Porque son tablas. Esto sale más caro. Porque el piso parquet tiene un espesor menor. Esto apenas tiene media pulgada. Este generalmente son un entablonado. Que como aquí se ve más o menos, acá se ve más o menos que tiene ya un espesor considerable. Entonces, este entablonado es mucho más caro, ¿verdad? Y generalmente, como ustedes ven acá también, encima de la carpeta, generalmente abajo, como si va a ser flotante, se coloca unas alfajías, ¿verdad? Que van amurados, digamos, en la carpeta, y entonces donde van clavados en los extremos, ¿verdad? Entonces hay un pequeño espacio entre la tabla y la carpeta, y por eso se llama flotante. Utilizaban los escenarios, por ejemplo, en los escenarios, ¿por qué? Por los, los danzarines o ¿cómo le llaman? Lo que hacen danzas clásicas, ¿verdad? Tienen sus saltitos y lógicamente necesitan de que esos saltitos sean amortiguados de momento que toquen otra vez el escenario. Entonces, por eso se llama flotante. Bueno, y aquí nosotros terminamos. Así que creo que ahora hay creo que una exposición. Yo le dejo ahora a cargo del arquitecto Eduardo, la arquitecta Teresa y la arquitecta Gabriela, que ya están en línea. De mi parte, entonces, muchas gracias. Y ojo, les recomiendo que vayan estudiando porque, si no me equivoco, de hoy en 15 es nuestro segundo examen parcial, y el examen parcial va a abarcar hasta donde lleguemos este viernes que viene. Bueno, perfecto. Muchas gracias y a las órdenes. Hasta luego. Gracias, profe. Qué bueno. Hola, hola. ¿Están los chicos que tienen que exponer hoy? Hola, profe. Hola, profe. Sí. Hola. Sí, para ustedes el micrófono. Sí, profe. Yo la compañera ya va a presentar. Hola, hola. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, profes. Nosotros somos el grupo número 11. El tema que nos tocó fue el montaje de carpintería en general. En esta presentación vamos a estar hablando de montaje de carpintería de madera, de metal, de PVC y en especial del aluminio. Como todos sabemos, la carpintería es un oficio en el que se trabaja la madera y sus derivados con el objetivo de cambiar su forma para crear objetos o estructuras. Es importante saber qué carpintero vas a encontrar en tu obra dependiendo si necesitas soportes para tu construcción o acabados de interiores. Se refiere a esto a que existen dos tipos de carpinterías o de carpinteros: carpinteros de obra negra y carpinteros de obra blanca. Los carpinteros de obra negra son generalmente los que se encargan de realizar las carpinterías de las estructuras portantes, ya sea los encofrados, ya sea las tarimas, los andamios y los cajones para el colado de la cimentación y demás cosas. Esos son los carpinteros que se encargan los carpinteros de obra negra que se encargan de hacer todo este tipo de construcciones. Y también tenemos los carpinteros de obra blanca, que ya constituye elementos decorativos y funcionales, así como muebles de baño, cocinas, puertas, closets. También tenemos a veces en obras escaleras
de madera, ya sea de madera, de metal. Y también tenemos barandas o detalles decorativos. También tenemos los marcos de madera y marcos de hierro. De todas esas obras se encarga el carpintero de obras blancas. Y los tipos de carpintería existentes que tenemos en el mercado hoy en día son la carpintería de madera, de PVC y la carpintería de metal. Entre las maderas tenemos los tipos de madera que se usan: el roble, haya, castaño, caoba, cerezo, que son específicamente las maderas duras. Y también las nacionales, que en esta presentación no se menciona, que son el apacho, el urabután y el curupayú, que generalmente se suelen utilizar para los marcos de puerta y ventana de madera. Y también el apacho es muy utilizado para algunos cerramientos superiores de teja española, como tirantes y viga. También tenemos las maderas blandas, que son el pino, abeto, abedul, el tiro, etc. Y las maderas prefabricadas, que son los tableros de contrachapado, tableros aglomerados, tableros de fibra y eso. Tenemos luego la carpintería de PVC, que su simbología es el PVC, que significa policloruro de vinilo. Es una combinación química de carbono, hidrógeno y cloro. Sus componentes provienen del petróleo bruto y de la sal. Y por último, la carpintería de metal, que sus derivaciones son el acero, el hierro, el aluminio, cobre, latón y el bronce. Voy a estar ampliando un poco sobre la carpintería de madera, que desde siempre la madera ha sido utilizada como el material fundamental de la construcción, ya sean estructuras, cubiertas, carpintería, mobiliario, cimentaciones. Pero sin embargo, en las últimas décadas su uso ha disminuido drásticamente, siendo reemplazado por materiales más modernos, dando paso a los talleres de aluminio o PVC. En esta parte me detengo un poco porque cabe mencionar que hoy en día en Paraguay, por la tala de los árboles y demás cosas que estamos pasando, la madera se ha vuelto muchísimo más caro, porque es un poquito más difícil de encontrar y no hay tanta cantidad de madera como lo había antes. Entonces, por eso en grandes obras, o ya sea de pequeña envergadura, se está optando por la utilización de estos materiales en vez de la madera, que es el aluminio y el PVC. Y también tiene eso sus ventajas y sus desventajas. Porque la carpintería de madera, por ejemplo, una de las ventajas que tiene es la estética y la calidez. Como todos sabemos, la madera es fácil de moldear y nosotros podemos hacer nuestro diseño a nuestro antojo. Esa sería una ventaja que tiene la madera. A la vez, tiene una desventaja, que es un material de origen natural, vegetal en todo caso, y por ende tiende a ser afectado por agentes patógenos como hongos, polillas, termitas, etcétera, que afectan su durabilidad. Y acá en Paraguay, lo más conocido que afecta a las estructuras portantes, o ya sea a las estructuras portantes, o ya sea a las puertas o a los marcos y ventanas de madera, son el famoso QPI. También tenemos que sufre variaciones dimensionales por cambio de humedad, retracción y entumecimiento o tumidez. Como todos sabemos, hay cierto tipo de madera que no soporta la humedad y por ende se ensancha, o también sufre quiebres con el tema del calor y la humedad. También la madera requiere mucho de mantenimiento frecuente, principalmente al exterior. Por ejemplo, si tenemos ventanas y puertas de maderas que están expuestas al exterior, a los cambios climáticos y a varios factores que se enfrenta el exterior de nuestra obra. También tenemos la construcción artesanal relacionada. Buena hermeticidad depende de contactos, hoja, marco y elementos accesorios burletes. Material combustible, eso significa que la madera es un material que se puede incendiar fácilmente. Permite versatilidad de formas, texturas y colores. Eso es lo que acabo de mencionar en la primera parte, que podemos darle nosotros
digamos, nuestro toque de diseño a las maderas. El costo también varía en función de la calidad de la madera empleada y el diseño de la abertura. Las limitaciones mecánicas por uniones no íntimas, ensambles, conectores, tarugos y los tornillos. Y acá tenemos una breve reseña de lo que sería un montaje de una ventana de madera con su marco de madera. El paso número 1 sería tomar las dimensiones del vano y presentar el marco. Generalmente, en algunas obras de pequeña envergadura, si ya se posee o si ya tienen los marcos, ya sea de las aberturas de las puertas o de las ventanas, esto ya se coloca a la par que se va haciendo los cerramientos verticales. Pero si no se tiene, entonces nosotros debemos tomar las dimensiones del vano que se dejó y presentar el marco ya hecho anteriormente. Luego el segundo paso sería perforar el cerramiento donde estarán los tarugos, introducir el marco con cuñas de madera en los 4 lados. Los tarugos son 2 elementos de fijación que utilizan el marco para poder quedar firme en los vanos deseados. Y el número 3 sería nivelar el marco con ayuda de un nivel de mano. Eso todos sabemos que los marcos deben quedar bien rectos, por ende se utiliza esa herramienta para ver su nivelación. El paso 4 sería perforar el marco de la dirección y fijarlo con un tirafondo. El paso 5 sería rellenar con concreto los espacios entre marcos y las caras del vano. Eso sería si es que nosotros, posterior a que ya se haya hecho todo el cerramiento vertical, nosotros decidimos colocar el marco, se necesita hacer unas cuantas picaduras otra vez a la pared y por ende va a quedar ciertos huecos. Entonces nosotros esos huecos tenemos que rellenarlo otra vez con, ya sea con cemento y demás cosas para que queden bien firmes y prolijos. Y por último paso, fijar las ventanas y las bisagras correspondientes, ya sea ventanas o ya sea las puertas. Eso sería una breve reseña de lo que sería un montaje de una ventana de madera. Y a continuación los compañeros van a estar hablando de las otras diferentes carpinterías que existen. Carpintería de PVC. La carpintería de PVC es la fabricación de ventanas, puertas y cerramientos con perfiles de PVC. Los perfiles de PVC son el producto ideal para elaborar ventanas, ya que presenta excelentes propiedades aislantes. El PVC es exactamente el policloruro de vinilo, que es la combinación química de carbono, hidrógeno y cloruro, como ya mencionó el compañero. Las ventajas que ofrece la carpintería de PVC, como ya dije anteriormente, es que es un excelente aislante térmico. Ofrecen el mejor aislante térmico y acústico, y debido a la naturaleza no conductora del plástico. Hay gran variedad de colores, poseen una larga vida útil y no necesitan mantenimiento, basta con limpiarlas con un paño mojado o jabón. Siguiente. El montaje de una ventana de PVC. En paso 1 es nivelar la ventana nueva. En el paso 2 se marcan las perforaciones con un marcador en el lugar en donde irán las fijaciones en el vano. Esto es en los costados y horizontal superior a 15 centímetros de cada extremo, como muestra en la imagen, y al centro, siempre que ésta no exceda los 50 centímetros. En el horizontal inferior no van las perforaciones para no perforar el canal de desagüe. El paso 3 es fijar la ventana. Con el taladro y una broca se hacen las perforaciones en los marcos. Solo se atraviesa el marco del PVC, donde irán los tornillos para fijar la ventana. En caso de ser una tabiquería de acero galvanizado, tiene que ser un tornillo autoperforante. Y si es de tabiquería de madera, se usa un tornillo para este material que es con punta, pero no autoperforante. Agregando un poco a esto,
Si la fijación es en un muro de concreto, las medidas son exactamente iguales. Lo que llega a variar es que hay que hacer las perforaciones en la ventana y muro con broca para concreto. Secar la ventana para poner las tarugas, volver a presentar y nivelar las ventanas con las cuñas para finalmente atornillar. El paso número 4 es rellenar el espacio. Primeramente se moja con un pulverizador el interior que queda entre el vano y la ventana. Luego se aplica la espuma de poliuretano con el dosificador y se deja secar. Luego se cortan los excedentes con cuchillo cartonero, se puede lijar e incluso pintar. La espuma de poliuretano es un producto que se expande para rellenar agujeros, junturas y espacios en materiales como la madera, concreto, etc. Es un excelente aislante térmico y acústico. En el paso 5 se sellan las junturas por el exterior de las ventanas con un sellante acrílico que después se alisa con el dedo húmedo o con una cuchara. Los sellantes para ventanas, que una vez curado el sello puede ser lijado y pintado con pinturas en base acuosa. Luego de hacer la mezcla de estuco exterior y agua, luego se hace la mezcla de estuco exterior y agua, después de sellar las junturas. Para que el agua no se escurra ni se acumula en el vano, es necesario hacer un desnivel que se denomina alféizar. Y en el paso 6, hacer el alféizar, que se hace con estuco exterior, dejando unos 5 milímetros más alto del borde que da hacia la ventana. El estuco es una mezcla predosificada que solo se prepara con agua y tiene un alto grado de impermeabilidad. Y en el paso 7 dejamos el tiempo de curado, ya que el estuco es una mezcla de cemento con otros áridos. Tiene un tiempo de curado, se deja secar durante 12 horas. Y en el paso 8 se pinta. Para la terminación, pintar el alféizar y el vano, tanto por el exterior como el interior. Así se puede disminuir la espuma de poliuretano y sellante acrílico. La carpintería metálica se refiere a los trabajos donde se realizan, donde se utilizan los aceros, hierros, aluminio, el bronce y entre otros metales, ya sea para divisorias o para cerramientos. Las ventajas que ofrece la carpintería metálica serían que son versátiles en cuanto a formas y colores, es un material incombustible, es de bajo mantenimiento y se trata de una construcción racionalizada y estandarizada. Siguiente. Para el montaje de una puerta metálica, el primer paso sería medir correctamente el hueco de la abertura, el ancho y el alto en varios puntos, y se considera el punto más pequeño. Este tipo de puerta se fija con unas pastillas metálicas de anclaje, que serían como unas planchuelas cortadas en V más o menos, que se ubican en los laterales del marcos del lado de las bisagras a la misma altura y del otro lado a 20 centímetros de los extremos. Estas ubicaciones se marcan en la pared y seguidamente se pica con un cortafrío hasta llegar al ladrillo del muro. Después de eso, se vuelca la pletina y los soportes en el piso, se marcan los puestos de sujeción y se taladra. Seguidamente se introducen y se fijan los soportes con los tirafondos y una vez atornillados se retira la pletina y se doblan estas pastillas de anclaje. Luego de eso se coloca la puerta en el hueco y se ajusta aplomando. Seguido de esto se asegura la sujeción del muro con escayola y una masa y se rellenan los huecos en la pared. Se debe dejar la pared lo más enrasada posible y después de esto se rellenan las juntas entre el marco y la pared con espuma de poliuretano, que una vez seco se retira el sobrante y se lija. Luego de esto se retira el polvo y se coloca una masilla de acabado que se pinta al secarse y ya se colocan los contramarcos. Siguiente mes.
Tipo de carpintería elegido para el proyecto: carpintería metálica, aluminio y acero. Cabe destacar que decidimos esta opción, o sea, tomamos esta opción por el hecho de que el edificio le dieron solución de vidrios, los cerramientos. Durabilidad: a diferencia de la madera, posee un recubrimiento natural protector de óxido que evita que haya pintarlas frecuentemente. Pueden llegar a durar hasta 45 años. Resistencia: son metales muy resistentes a los golpes y generalmente su perfilería es bastante estrecha, a lo que se logra el aumento de la luz que entra por los ventanales. Precio, calidad, bajo costo, un gran rendimiento para el proyecto. Seguridad: el aluminio y el acero son un material difícilmente inflamable, una cualidad muy deseable para la seguridad frente a incendios. Siguiente. En este esquema podemos observar en los lugares que leímos estas soluciones, estructuras soportantes de aluminio en los cerramientos verticales interiores, en las láminas de vidrio templado, montantes de acero en los paneles de vidrio suspendidos utilizados en los cerramientos verticales exteriores, soporte de fidelidad de aluminio en las puertas y ventanas de los vanos del proyecto. Siguiente. Acá algunos procesos constructivos, cómo se instalan los perfiles de aluminio. El paso 1 es comparar las medidas y cortar el perfil metálico. Paso 2, perforar con una mecha tanto el perfil y el muro para después introducir los tarugos y fijar con un tirafondo. El paso 3, al fijar el perfil, se colocan los junquillos, material de PVC que sujeta a la lámina de vidrio. Esta es una posible solución para sujetar los vidrios. También hay otra que es para sellándolo con silicona. Pero normalmente este sistema es mucho más seguro. Siguiente. Y acá hay un pequeño esquema de los detalles. Detalle de carpintería de ventana de aluminio. Primero se instalan los perfiles de aluminio como soporte perimetral en la ventana. Luego se colocan los insertos de PVC dentro de los perfiles. Posteriormente calzan las láminas de vidrio en los insertos PVC y finalmente se sellan las juntas. Perfiles laminados en caliente y muro cortina. Primero se instala la estructura y soportante y posteriormente se instalan los vidrios y sellos correspondientes. Se aplica principalmente a edificios de pequeña y mediana envergadura. Y esto ha sido todo, profe. Gracias. No sé si tienen alguna consulta. Porque qué cosa acá es luego ya retrocede un poco. Ay, perdón, estaba apagado mi micrófono. Sí, volvemos a otro esquema. Y ese nomás es. A ver, no puedes agrandar eso. ¿Dónde usan estos? A ver. ¿Y qué tipo de y en la parte donde se espera, viste que es como una L en nuestro proyecto, ¿qué tipo de cerramiento se usa ahí? Porque esto sería solamente la parte del salón, tipo, no sé cómo llamarla a este sector, donde compras los tickets y los baños. Y la otra parte que utiliza, justamente acá donde está sentada esta gente, a la mano izquierda tenemos un cerramiento. Sí, ese vidrio también, profe. Por eso una parte que indica que son exterior y interior. Sí, más que nada, todas esas aberturas lo tendría que haber señalado y clasificado. Sí. Entonces no llegaron a corregir. Más que nada lo que hay que hacer es actualizar. Primero que tiene que ser el esquema completo. O sea, esto en realidad veo que es un sector. O sea, es el proyecto completo. Incluyan ahí y son las aberturas, o sea, la carpintería en sí la que tienen que señalar, no hacia el cerramiento, ¿verdad? Carpintería en sí, ¿verdad? Entonces tiene que haber un criterio, tipo, qué sé yo, rojos son los, qué sé yo, externos, no sé, metálicos, por decir cualquiera, ¿verdad?
Después adentro, qué sé yo, azul los de madera, una clasificación, ¿verdad? Para que se pueda entender exactamente qué es lo que quisieron hacer y cuál fue el criterio por el cual pusieron en esos lugares esas aberturas. Así también el tema de los baños, los boxes de los baños, qué tipo de aberturas se utilizan ahí. Después vemos que hay un área de servicio, ahí que se usa puerta vaivén, puerta doble, puerta una hoja, todos esos detalles. Las puertas de blindex, allá veo, son doble hoja, corrediza, todas esas cosas hay que especificar durante el proyecto, o sea, eso es lo que ustedes tenían que marcar acá. Sí, y también las ventanas, todas las ventanas. ¿Cuál es el criterio con eso? Tipo, yo tengo que codificar eso. Entonces, cuando tengo que codificar, yo ya decido estandarizar. Estandarizo ventanas tipo A, ventanas tipo B, puertas tipo A, puertas tipo B, etcétera. O sea, todo el trabajo de esquema en sí falta muchísimo. Ahora, por muchísimo. ejemplo, no sabemos cuántas puertas, tablero o puerta placa hay en De el hecho, interior. qué tipo de puerta siquiera Sí. tiene, no sabemos. Entonces, eso. Entonces, si pueden corregir, por favor. Dale, profe. Súper. ¿Por qué se utiliza este tipo de puerta en una cocina, kitchenette, lo que sea? Claro, básicamente, resumiendo, van a clasificar los tipos de aberturas que usaron y después van a justificar, o sea, con su ubicación en cada parte del proyecto, ¿verdad? O sea, tipo, elijan, qué sé yo, 3 tipos de aberturas o 2 tipos de aberturas y clasifiquen eso, marquen con colores eso y después al costado. El azul es, qué sé yo, carpintería metálica. El verde es carpintería PVC, ¿verdad? El amarillo es carpintería de vidrio. Entonces ustedes ahí van a justificar por qué de vidrio, por qué de madera, por qué de PVC. Porque eso es lo que nos interesa a nosotros saber, dónde van a usar y por qué decidieron usar en qué parte cada una de los tipos de abertura que tenemos, ¿verdad? Porque ahora no se sabe dónde y por qué usaron el de madera. ¿Dónde se usó carpintería de madera? ¿Dónde se usó de PVC? ¿Dónde se usó el vidrio? O sea, esos detalles. El esquema nosotros les pedimos porque es como si fuera que vos le vas a dar a tu carpintero y le vas a decir, mira, esto es lo que yo necesito y acá ya están las ubicaciones donde queremos colocar. Entonces él ya se va con el plano que nosotros le damos y por eso es los colores identificatorios para que sepa qué puerta le corresponde a qué tipo de material. ¿Quedó claro? Sí, profe, quedó muy claro, se entiende. Ok, tienen hasta hoy para presentar esto. De vuelta. ¿Ya está? Dale. Y nosotros no Vamos a recibimos escribirlo. corrección alguna, así es que por si acaso la Arqui va a escribirle los correos de vuelta, porque es la primera vez que no se corrigió el trabajo. Así es que vamos a ver. Ahí la Arqui les pasa los correos y nada, ahí esperamos la entrega final. Dale, profe, gracias. Dale, profe, gracias. Dale, profe, gracias. Bueno, nos vemos, gente. Cerramos con esto.